derechos fundamentales de los ciudadanos y de la justicia para aplicar esos derechos. Ha solicitado una réplica el legislador Kevin Gallardo. En relación a lo esgrimido por el colega legislador, tengo varios reparos con respecto de lo referido. En primer lugar, respeto el criterio, sin embargo no lo comparto. Y en primer lugar hay que tomar en consideración de lo referido por el colega, que nadie discute el incumplimiento de las medidas otorgadas por la Corte Interamericana, son de obligatorio cumplimiento, por supuesto. Y existe la institucionalidad adecuada dentro de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Derechos de la Mujer y Derechos Humanos para la ejecutabilidad de las sentencias. Pero también hay que ser académicamente responsables, porque es lo que nos pide el seno de este Pleno de la Asamblea Nacional. No podemos defraudar intelectualmente con criterios populistas con respecto de un tema que es eminentemente técnico. Y aquí se hace una interpretación que carece de toda lógica. Se refiere que existen cerca de 32 sentencias de la Corte Interamericana, pues la Corte Interamericana está para elaborar juicios de responsabilidad internacional. Evidentemente van a haber sentencias de Corte Interamericana, pero lo que refiere el legislador y hace referencia al cumplimiento de esas sentencias es que cerca de 23 se encuentran parcialmente cumplidas. Pero para eso hay que tomar un carácter más serio e intelectualmente académico más honesto, porque hay que dividir las medidas otorgadas por la Corte Interamericana en sus sentencias de reparación y no dividirlas de se cumple o no se cumple. Hay que dividirlas en medidas de compensación, en medidas de satisfacción, en garantías de no repetición, en medidas de rehabilitación y de acceso al derecho a la verdad. Solamente así se puede identificar de manera cuantitativa cuál es el porcentaje de cumplimiento o de incumplimiento del Estado ecuatoriano con respecto de las medidas de reparación otorgadas por la Corte Interamericana. Y para ello les invito, queridos colegas, que lean el artículo académico que publiqué en la revista Kairos, que hace referencia precisamente al nivel de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitarnos este tipo de falacias que pretenden generar sofismas a través del incumplimiento. Segundo, caso Consuelo Benavides, que lo ha referido el colega legislador. Un caso que fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que otorga varias medidas de cumplimiento de satisfacción en materia de reparación integral. Los delitos, las graves violaciones a los derechos humanos, como bien lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su ejercicio jurisprudencial, las medidas de cumplimiento conllevan tiempos prolongados más extensos. Es la razón fundamental, no porque el Estado no quiere investigar, simplemente porque en el marco inclusive del primer sistema de justicia transicional que tuvo el Estado ecuatoriano, que se tradujo en una comisión de la verdad, se identifica de manera fehaciente cuál fue el cometimiento y conducta del Estado. Esa es la razón por la cual existen casos desde el 1980, 1990, que siguen todavía pendientes de cumplimiento. No es la falta de voluntad del Estado, sino también existe una serie de recursos que se van sumando. Y finalmente, a mí me apena bastante que el informe, que ha sido elaborado de manera técnica, jurídica y académica, porque se ve las fuentes del derecho internacional público con las cuales se justifica, se ve la normativa desde el estudio de la responsabilidad internacional, que al parecer no creo que fui claro en explicarlo porque no me han entendido, y voy a explicarlo nuevamente. La responsabilidad internacional del Estado es una figura que se encuentra dentro de una resolución del Consejo de Derecho Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que forma parte de la costumbre internacional, por eso es vinculante, y tiene dos componentes fundamentales: la conducta atribuida al Estado como sujeto primario del derecho internacional público y la violación de una obligación internacional. Es por eso que solo la Corte Interamericana puede hacer juicios de responsabilidad. Nadie niega eso. Lo que estamos en contra es de ese caballo de Troya que pretende quien elaboró este proyecto de ley y quienes respaldaron también con sus firmas este proyecto de ley, es que las decisiones de todos los comités del sistema universal, convencional o extraconvencional de la ONU, decisiones, observaciones generales, medidas cautelares de la Comisión Interamericana sean vinculantes. Es absurdo. Académicamente es absurdo. Y no nos digan, compañeros legisladores, que no se puede hablar en el Pleno de la Asamblea Nacional de manera académica o técnica, porque precisamente la Asamblea Nacional es lo que nos exige el pueblo ecuatoriano, que seamos técnicos, académicos y dejemos el populismo a un lado. Fue la réplica.